donde está la Virgen María, el Niño Jesús y San José, parecida a la capilla de San José allá en Israel. Agradezco a mi papá y a todos los que nos ayudaron. Mis hermanos, en este Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 8, versículo 19, el Señor nos quiere mostrar que para ser hermanos de Él debemos cumplir la voluntad de Dios. La enseñanza teológica de este Evangelio es: mi padre, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios y la ponen en práctica. Pero resulta que hay personas que han distorsionado este Evangelio, lo han sacado del contexto y lo han vuelto un pretexto para engañar, para mentir y para confundir a las personas. La gente me dice: Padre, ¿cómo es que la Virgen María no tuvo más hijos? Si el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 19, dice: llega su madre y sus hermanos, y alguien le dice a Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera y llaman por ti. ¿Por qué usted enseña, Padre, que María no tuvo más hijos si la Biblia dice que sí tuvo más hijos? Un momentico. Usted está raspado. La Biblia enseña en Mateo capítulo 1, versículo 23, vamos a leerlo, vamos a buscarlo, que la Virgen María iba a tener un hijo, Jesucristo. Pero la Biblia también enseña en Lucas 8, 19, que Jesucristo iba a tener hermanos. Y una cosa es ser hijo de María, como lo enseña la Biblia, y otra cosa es ser hermano de Jesucristo. Vamos a ver ¿cuántos hijos iba a tener la Santísima Virgen María? Según la Biblia, Mateo 1:23, oído al tambor. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos, según la Biblia, la Santísima Virgen María iba a tener? Un hijo. Uno. La Biblia es clara y enseña que el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, nacería de una virgen. Y esa virgen tendría un solo hijo. El problema es que los protestantes se las imaginan y le dan a la mente y dicen: Cristo nació. Y Cristo nació, y después de que nació, entonces creció, José era el esposo de la Virgen María, y un hombre solo, y una mujer sola, y una casa sola, no van a quedarse quietos y jugando. Iban a tener más relaciones, iban a tener más hijos, iban a tener más y más y más y más. Esa era la mentalidad de los protestantes. Es la forma de pensar, que aparte de Cristo, la Virgen María iba a tener más hijos. Pero les repito, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, oigan lo que dice, escúchenlo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces la palabra de Dios enseña que la Santísima Virgen María tendría un hijo. Cuando el ángel Gabriel entabla una conversación con la Virgen María y le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y cuando Isabel habla y el Espíritu Santo le expresa: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, nos muestra Lucas 1:28 y Lucas 1:42 que la Santísima Virgen María tendría un hijo. Pero los protestantes no se quedan quietos con eso. Entonces, vamos a ver en la Biblia cuántos hermanos tuvo Jesucristo. Y vamos a ver si es verdad que si Cristo tuvo hermanos, esos hermanos automáticamente pasaban a ser hijos de la Virgen María. El error de los protestantes es que al no entender las Escrituras, inventan cualquier ocurrencia, suman, restan, multiplican y dividen y le dan resultados errores. Cristo tuvo más hermanos, entonces eso es una regla de 3. Por tanto, María tuvo más hijos. Error raspado. Se lo voy a mostrar con la Biblia.
Vamos a comenzar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 20, para que ustedes se den cuenta dónde está el error de los que agarran la Biblia, la leen a su manera e inventan cuentos. Escuchen. Alguien dio a Jesús este recado. Miren el recado, óiganlo. Tu madre, Tu mamá y tus hermanos y tus hermanos. Si la Biblia dice que Cristo tuvo una mamá, también dice que tuvo más hermanos. Por tanto, si tuvo una mamá que era la Virgen María y tuvo unos hermanos que son varios, entonces esos hermanos de Cristo son automáticamente hijos de la Virgen María. Descubrió América en un vaso de leche. Error, mentira, engaño. No es así. Padre, claro que sí, eso es cuestión de lógica. Bueno, entonces, dígame la lógica de esta cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Miren, cuando un hermano protestante, y no lo digo para pelear o para discutir, llegue a usted a meterle gato por liebre y a meterle piojos en la cabeza y decir: María tuvo más hijos porque Cristo tuvo más hermanos, María tuvo más hijos porque Cristo tuvo más hermanos, María tuvo más hijos porque Cristo tuvo más hermanos. A ver, padre, explique, padre Marcos, explique por qué si la Biblia en Lucas capítulo 8 versículo 20 dice: llega su madre y sus hermanos, ¿por qué ustedes dicen que esos hermanos no eran de Cristo? Apréndanse la cita, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Si ser hermano de Cristo es ser hijo de María, nunca le enseñe esta cita bíblica a los protestantes, porque ahí se les acaba su lógica. Si usted le enseña 1 Corintios 15, 6 a un protestante, no tendrán respuesta. No sabrán darle una respuesta. Escuche con atención. después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Más de 500 hermanos. A ver, protestante que me escucha o católico que se ha dejado confundir por un protestante. Si según la doctrina protestante, el ser hermano de Jesucristo es ser hijo de María, Lucas capítulo 8 versículo 20, llega su madre y sus hermanos. Explíqueme 1 Corintios capítulo 15 versículo 6. Jesucristo se dejó ver ¿por cuántos? Por más de 500 hermanos. Si en Lucas ser hermano de Cristo es ser hijo de la Virgen María, en 1 Corintios ser hermano de Cristo es ser hijo de María. Entonces, ¿cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Tuvo más de 500 hermanos. Le pregunto, ¿cuántos hijos tuvo la Virgen María protestante? No, ni se le ocurra decir que más de 500, porque sí está bien chiflado. Ni se le ocurra decir que es de la manera que usted lo está diciendo, porque su lógica no es lo que enseña la Biblia. Es lo que a usted le metieron en la mente, le metieron en la cabeza, le distorsionaron el cerebro y ahora usted está repitiendo: hijo de María, hermano de Cristo es hijo de María, hermano de Cristo es hijo de María, hermano de Cristo es hijo de María. Error, error, error. 1 Corintios 15, 6 dice que Cristo tuvo más de 500. Y les pregunto, ¿María la Virgen tuvo más de 500 hijos? Estoy hablando no de hijos espirituales, estoy hablando de hijos carnales que haya dado a luz. Error de los protestantes. Cuando una persona agarra la Biblia y se pone a estudiar y lee esta cita bíblica y no lee el contexto, lo convierte en un pretexto para inventar cualquier cosa. Es lo mismo que pasa con el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 31. La misma cita que utilizan los protestantes para engañar. De la misma manera, le meten la lógica a una cita bíblica, a una parte de la Biblia, pero no agarran el contexto general de toda la Biblia para meter la misma lógica.
Oigan, Marcos 3:31. Entonces llegaron su madre Llegaron su madre y sus hermanos. y sus hermanos. Oigan, Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. ¿qué le dijeron a Jesús? Escuchen, Tu madre, tu madre, tus hermanos tus hermanos y tus hermanas. y tus hermanas. Jesús tuvo mamá, tuvo hermanos y hermanas. Padre, ¿eso significa que eran hijos de la Virgen María? Es un error pensarlo. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6 llega a enseñar que nuestro Señor tuvo más de 500 hermanos. Y esos 500 hermanos no eran hijos de la Virgen María. Le repito, si un protestante le pregunta a usted, ¿por qué usted católico anda diciendo que María no tuvo más hijos? Si el Evangelio de San Lucas capítulo 8 versículo 20, si el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 31 dice, llega su madre y sus hermanos. ¿Qué debo responder, padre? A ver, padre Marcos, ¿qué respondo cuando llegue un protestante diciendo que los hermanos de Jesús eran hijos de María? Usted debe responderle con Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6 que dice que Jesucristo nuestro Señor sí tuvo más hermanos y fueron más de 500. Que explique un protestante si esos 500 eran hijos de la Virgen María. Yo quiero enseñarles esto y se los estoy repitiendo para que dejen ustedes de creer las mentiras de los protestantes y aprendan para que cuando le pregunten, le respondan. Les voy a enseñar otra cita bíblica. La primera, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6. La segunda, Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 17. Jesucristo nuestro Señor había muerto y había resucitado. Jesucristo nuestro Señor había salido del sepulcro. Y una de las primeras personas con la que se encuentra es con una mujer llamada María Magdalena. Y ustedes se van a fijar que la palabra hermanos de Jesús no tiene significado de hijos de la Virgen María. Porque cuando Jesús se le aparece a María Magdalena en Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17, en este Evangelio, Jesús resucitado le dice a María, ve donde mis hermanos. Y resulta que María Magdalena, que conocía la familia de Jesús, era amiga de Jesús, era discípula de Jesucristo, ella se fue donde estaban los discípulos de Jesús y les habló de lo que Jesús les había dicho. María Magdalena comprendió que los hermanos de Jesús eran los 12 apóstoles, que los hermanos de Jesús eran los discípulos. Los hermanos de Jesús no existían carnalmente nacidos de la Virgen María. El único nacido de la Virgen María era Cristo, pero Cristo sí tuvo hermanos espirituales que son, ahorita lo vamos a ver, los que cumplen la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo dice Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Escuchen con atención. Otra cita bíblica. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Óiganlo, cuando un protestante les diga, Jesús tuvo más hermanos, porque la Biblia enseña en San Lucas 8:20, llega su madre y sus hermanos. Entonces, ¿qué le puede responder un católico? Oído al tambor. San Juan 20:17. Escuchen. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Ahí viene. Pero vete donde mis hermanos. Jesucristo manda una razón con María Magdalena a sus hermanos.
ve donde mis hermanos. Versículo 18. ¿Cuáles eran los hermanos de Jesucristo? María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. A ver, Padre Marcos. A ver, católico. María Magdalena no le entendió bien a Jesucristo el mensaje. En el versículo 17 le dice, suéltame, no me toques, voy donde mi padre. ¿Pero qué? Subo a mi padre. Pero ve a decirle. Pero vete donde mis hermanos. Vete donde mis hermanos y dales una razón. En el versículo 18, María parece que no escuchó a Jesús porque no se fue donde estaba la Virgen María y donde estaban los hermanos carnales de Cristo. ¿Para dónde se fue María Magdalena? Versículo 18. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. Entonces, ¿por qué la Biblia enseña que María Magdalena fue desobediente y no llegó donde los hermanos carnales de Cristo? ¿Por qué la Biblia enseña que María Magdalena no le hizo caso a Cristo y se fue con los discípulos y la mandó con los hermanos? Porque no existían hermanos carnales. Cuando Jesús manda a María Magdalena el recado y la razón de que había resucitado, iba a subir al cielo, María Magdalena va donde están los discípulos. ¿Qué significa? Que los hermanos de Jesucristo son los discípulos. Y 1 Corintios 15:6 enseña que cuántos eran los discípulos del Señor, los que seguían al Señor, a quienes se les apareció más de 500 hermanos o discípulos. Por tanto, quiero que comprendamos con este evangelio claro que la palabra hermanos de Jesucristo, eso que dice Lucas 8:20, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, no significa que sean hijos de la Virgen María. No dice llegó María con los hijos. Ahí fuera está tu madre y tus hermanos. Te están buscando. Ahorita vamos a ver la respuesta. Quiero comprender y quiero dejar claro que comprendamos y entendamos todos que la palabra hermanos de Jesucristo está mal interpretada por los protestantes y por algunos católicos que andan diciendo que María tuvo más hijos. Padre, pero es que yo sé que Santiago, José, Marcos 6:3 dice más Santiago, José, Judas y Simón, todo eso. Busca en YouTube Hijos de María, Padre Marcos Galvi, y ahí les doy el tema de los hijos de María. Este tema se llama Hermanos de Jesús. Cuando nos toque hablar de los hijos de María, le voy a buscar con la palabra de Dios que María no tuvo más hijos. No tuvo más hijos. Pero muestre, ahí usted puede buscar en YouTube y estudie. Hijo de María, Padre Marcos Galvi, ahí está el tema completo para que usted lo entienda. Búsquelo, ahí está en YouTube grabado ya. Ahora, la palabra hermanos era muy conocida. La palabra hermanos era muy repetida, por lo menos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. San Pedro, cuando le va a hablar a la gente, no le habla como a extraños. San Pedro le habla a la gente y le dice hermanos. ¿Y saben cuántas personas eran? 120 a las que les habló. La palabra hermanos, cuando Pedro la emplea en público, no hace referencia de que todos eran hijos de la mamá de Pedro. Hace referencia a que todos los que estaban ahí presentes compartían la misma doctrina de Cristo. Si la palabra hermano significa hijo carnal, como enseñan los protestantes, que me expliquen Hechos 1:15, donde Pedro a 120 personas le dice hermanos. Que me expliquen 1 Corintios 15:6, donde dice que Jesús tuvo más de 500 hermanos. Que me explique Juan 20:17, donde dice que María Magdalena fue donde los discípulos y Jesús la mandó donde los hermanos. Miren cómo dice Hechos 1:20, escuchen con atención. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Eran los discípulos. Oigan. Había allí como 120 personas y les dijo. 120 personas llamadas discípulos de Cristo. ¿Cómo les habló?
¿Qué les dijo? ¿Cómo se expresó Pedro? Si Pedro dice que eran hermanos, entonces significa que los 120 los dio a luz la mamá de Pedro. No, pero esa es la doctrina de los protestantes. Si Pedro tuvo 120 hermanos, entonces esos 120 fueron hijos de la mamá de Pedro. No. Pedro estaba predicando en medio de la multitud, se paró, se puso de pie en medio de todos y les dijo a 120, ¿qué les dijo? Hermanos. Hermanos. Entonces la palabra hermanos no es como la están enseñando los protestantes, significa hijos carnales de la Virgen María. No, la palabra hermanos significa, oiga bien, que pertenecen a una familia espiritual. Por eso en el Evangelio, y vamos a ver, comenzar con el Evangelio de San Juan capítulo 20, en el versículo 17 que estamos leyendo, Jesús le aclara a María Magdalena: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. La palabra hermanos que emplea, ve a decirle a mis hermanos, hace referencia a que todos tenemos un Padre en común. Y Cristo es nuestro hermano. No es que nosotros, los seres humanos, todos nacimos de la Virgen María. Significa que nuestro Padre Dios es para todos por igual. Óiganlo. Juan 20, 17. Jesús le dijo: suéltame. Suéltame. Pues aún no he subido al Padre. Voy a subir al Padre. Escuchen. Pero vete donde mis hermanos. Lo mandan donde los hermanos. ¿Por qué eran hermanos de Jesús? Oigan. Y diles: tienes que informarles. Subo a mi Padre. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Entonces, los discípulos del Señor eran hermanos de Jesús porque todos tenemos un Padre en común, Dios. Subo a mi Padre y al Padre de ustedes. Oigan. A mi Dios, que es Dios de ustedes. Por eso María Magdalena va corriendo donde están los discípulos. Escuchen. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: porque Cristo la había mandado a sus hermanos a decirle que todos teníamos un Padre. Y por eso, 1 Corintios 15:6 dice, se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre. Pero también en este evangelio de hoy, Lucas capítulo 8, versículo 19, hace referencia no a que María tuvo más hijos, y usted lo va a leer. Hace referencia a que podemos ser hermanos de Cristo si escuchamos la palabra de Dios, de nuestro Padre, y la ponemos en práctica. Si tenemos los mismos ideales de Jesucristo, si tenemos el mismo amor de Jesucristo y hacemos lo que Cristo manda. Por eso somos hermanos de Jesús. Por eso somos cristianos. Entonces vamos ahora sí a interpretar Lucas 8:19. Presten atención. La interpretación espiritual para nosotros. Ya dejamos de lado la interpretación protestante porque a veces confunde y yo por eso quiero aclararla. Ahora el mensaje para nosotros. Escuchen.